43 palestinos han sido asesinados en un ataque aéreo de madrugada, oleada de bombardeos que podría ser el preludio a esa anunciada ofensiva terrestre que ya anunció hace unos días Tel Aviv. No sé qué... Lo único que podemos hacer ahora es pedir, suplicar, clamar, no entréis en Rafah. Una incursión israelí en Rafah será un ataque al campo de refugiados más grande del mundo. Arrastrará al ejército israelí a cometer crímenes de guerra de una gravedad que ni siquiera ellos mismos han alcanzado todavía. En estos momentos es imposible invadir Rafah sin cometer crímenes de guerra. Si las fuerzas de defensa de Israel invaden Rafah, la ciudad se convertirá en un tanatorio. En estos momentos, en Rafah hay alrededor de 1,4 millones de personas desplazadas que en algunos casos se refugian bajo bolsas de plástico convertidas en tiendas de campaña. La administración estadounidense, supuesta guardiana de la ley y la conciencia israelíes, ha condicionado la invasión de Rafah a un plan israelí de evacuación de la ciudad. No existe ni puede existir tal plan, aunque Israel consiga idear alguna cosa. Es imposible transportar a 1 millón de personas totalmente desamparadas, algunas de las cuales ya han sido desplazadas 2 o 3 veces, de un lugar seguro a otro, lugares que siempre se convierten en campos de exterminio. Es imposible transportar a millones de personas como si fueran ganado. Ni siquiera el ganado se puede transportar con tanta crueldad. Tampoco existe ningún lugar donde evacuar a estos millones de personas. En la devastada franja de Gaza no queda ningún lugar a donde ir. Si los refugiados de Rafah son trasladados a Al-Mawasi, como proponían las fuerzas de defensa de Israel en su plan humanitario, Al-Mawasi se convertirá en el escenario de un desastre humanitario como no hemos visto en la franja. Bueno, esto escribía hace solo 2 días el periodista israelí Gideon Levy en el periódico de izquierdas israelí Haaretz. Bienvenidos y bienvenidas a La Base. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogénova. Hablamos de Palestina, hablamos de los crímenes de guerra en el ataque a Rafah, hablamos también del escándalo de la venta de material militar por parte de España al gobierno de Israel y actualizamos la situación. Sara Serrano, ¿qué nos tienes preparado? Bueno, vamos a ver cómo Israel está atacando el último lugar considerado seguro en la franja de Gaza y cómo la Unión Europea, en concreto España, está contribuyendo con armas al genocidio. Manu Levín, ¿quién se sienta hoy en el banquillo? Bueno, vamos a ver cómo la situación en Rafah y lo que planea ahora Israel hacer allí revela la indecencia de todos aquellos medios de comunicación que utilizaron sistemáticamente un eufemismo muy determinado que vamos a recordar para calificar la expulsión forzosa de la población de todo el norte y del centro de Gaza a Rafah. Y vamos a ver también algunas cosas que revelan que a Israel le preocupa y le preocupa mucho cuál sea el relato que se propague fuera de Israel sobre lo que están haciendo en Gaza. Ina Afinogénova, recién aterrizada después de visitar Colombia y México. Rezo porque la venganza de Moctezuma no te alcance. No parece. Además no soy española, recuerden, eso solo os afecta a vosotros. Bueno, contenta de estar aquí de nuevo, sin quitarle la mirada a América Latina. Hoy vamos a hablar de las distintas herramientas de vigilancia y de defensa que elabora Israel. Primero prueba en Gaza y luego exporta más allá. Algunos países latinoamericanos incluidos. Esperemos que del mismo modo que el psicoanálisis solamente funciona con austríacos y con argentinos, la venganza de Moctezuma solo opere con españoles. Hoy contaremos con Yone Belarra, secretaria general de Podemos. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Informa Sara Serrano. La noche del viernes, mientras la población dormía, las bombas israelíes cayeron sobre el que teóricamente era el último lugar seguro de la franja de Gaza, la ciudad de Rafah, junto a la frontera con Egipto. Cientos de personas han fallecido, todos ellos civiles, incluidas mujeres y niños, como consecuencia de los intensos bombardeos de las tropas israelíes. Según fuentes locales, los ataques estaban dirigidos eminentemente contra mezquitas, hospitales y viviendas que servían de hecho de refugio a las personas desplazadas. La Autoridad Nacional
Palestina ha denunciado que Israel está acelerando los ataques para forzar el éxodo de la población refugiada de Fatah. Recordemos que Rafah fue la zona de Gaza designada como segura por Israel y el lugar donde obligaron a los palestinos a dirigirse a medida que avanzaba en su ofensiva militar en la Franja de Gaza. Actualmente, más de 1,4 millones de seres humanos viven hacinados en Rafah, una ciudad en la que antes de la guerra vivían menos de 300.000 personas y que ahora se ha convertido en uno de los lugares más densamente poblados del mundo entero. Netanyahu aseguró este viernes que los ataques no se van a limitar a lo que hemos visto hasta ahora y que Israel tiene previsto iniciar una operación militar terrestre masiva en la ciudad de Rafah. Es decir, que Israel llevará sus tropas por tierra hasta Rafah para acabar de ocupar completamente la Franja de Gaza. La oficina del primer ministro informaba en un comunicado que Netanyahu ha ordenado a los mandos militares iniciar un plan de evacuación en la ciudad de Rafah antes de iniciar la ofensiva. Es imposible lograr el objetivo de la guerra de eliminar a Hamás dejando 4 batallones en Rafah. Esto es lo que aseguraba el comunicado oficial. Otra vez con la evacuación. Lo primero, evacuación, es decir, expulsión. ¿A dónde? Los palestinos no pueden ir al norte porque las fuerzas militares israelíes los expulsaron de allí, no pueden tampoco volver a sus hogares porque muchos de ellos están destruidos y ahora tampoco pueden permanecer en el sur, en la ciudad de Rafah, último reducto seguro de la Franja de Gaza. En segundo lugar, Israel otra vez utiliza el todo es Hamás como excusa para consolidar su exterminio del pueblo palestino y esta vez forzando el argumento al límite. Ahora resulta que Rafah, último refugio de la población palestina en Gaza y principal punto de entrada de ayuda humanitaria a la región, es el último bastión de Hamás y hay que destruirlo, claro. Los planes de Israel en Rafah, que ya se están concretando, fueron denunciados por numerosos organismos internacionales y asociaciones humanitarias. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, advirtió el jueves a través de X de los planes de ataque del ejército israelí. La mitad de la población de Gaza se encuentra actualmente hacinada en Rafah, sin ningún otro sitio al que ir. Las informaciones sobre las intenciones del ejército israelí de centrarse en Rafah próximamente son alarmantes. Una acción como esa empeoraría exponencialmente lo que es ya una pesadilla humanitaria con consecuencias regionales impredecibles. Esto es lo que aseguró Guterres. Por su parte, UNICEF mostró su preocupación por los más de 600.000 niños y niñas que se encuentran actualmente refugiados en la ciudad de Rafah. Necesitamos que los últimos hospitales, refugios, mercados y sistemas de agua que quedan en Gaza sigan funcionando. Sin ellos, el hambre y las enfermedades se dispararán y se cobrarán más vidas infantiles. Esto es lo que avisaron. El ataque israelí al último lugar seguro en Gaza era tan escandaloso que incluso el principal aliado internacional de Israel, Estados Unidos, se había pronunciado en contra, o al menos había expresado ciertas dudas y exigido ciertas garantías. En un comunicado de la Casa Blanca, pocas horas antes de que se produjese el ataque aéreo sobre Rafah, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, había pedido a Netanyahu que evitara lanzar una ofensiva militar en la ciudad sin un plan que garantizase la seguridad de los civiles. Una operación militar en Rafah no debería llevarse a cabo sin un plan creíble y ejecutable para garantizar la seguridad y el apoyo a los más de 1 millón de personas que se refugian allí. Esto es lo que aseguró Biden. Y el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, también ha expresado su preocupación con la situación en Rafah. Vamos a escucharle y ahora lo comentamos. Netanyahu have been asking to the evacuation of 1.7 million people without saying where these people could be evacuated. The situation with Egypt is very tense and we are extraordinarily concerned about what can happen in there. Many people say that even the president of the US said yesterday that the operations are no longer proportional, that they are excessive. But my question is, apart from words, what else do you think it has to be done? The European Union is not providing arms to Israel. If you believe that the death toll is too high, maybe you can do something to make it lower. Estamos muy preocupados por la situación en la frontera con Egipto, donde parece que las fuerzas militares de Israel van a realizar nuevas operaciones militares. Netanyahu ha pedido la evacuación de más de 1,7 millones de personas y yo le digo, ¿dónde les vamos a evacuar? Mucha gente, incluso el presidente de los Estados Unidos, dijo ayer que las operaciones son desproporcionadas y excesivas. Pero mi pregunta es, más allá de las palabras, ¿qué más cree que hay que hacer? La Unión Europea no manda armas a Israel. Si crees que el número de muertos es muy alto, quizá puedas hacer algo para reducirlo.
La Unión Europea no manda armas a Israel. Quedémonos con esto, porque hace un par de días una investigación de Olga Rodríguez y Pol Pareja para el diario.es revelaba que España, gobernada por el partido al que pertenece el señor Josep Borrell y país miembro de la Unión Europea, ha mandado munición a Israel desde que éste comenzase sus operaciones militares en la Franja de Gaza. En concreto, según datos del portal oficial de comercio exterior citados por el diario.es, durante el mes de noviembre el Gobierno de España exportó bombas, granadas, torpedos, minas, misiles, cartuchos y demás municiones y proyectiles y sus partes, incluidas las postas, perdigones y tacos para cartuchos, para ser utilizados por armas de guerra. En total, el valor del material militar enviado a Israel asciende a los 987.000 euros. Y esto sucedía a pesar de que el propio ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, había asegurado que desde el 7 de octubre no se había producido ninguna operación de venta de armas a Israel. Sin embargo, los números son claros. Según los propios datos del Ministerio de Exteriores, hay operaciones de venta de armamento durante el mes de noviembre a Israel. ¿Qué explicación ha dado el Gobierno sobre esto? Bueno, pues la secretaria de Estado de Comercio ha argumentado que estas operaciones fueron autorizadas antes del 7 de octubre. Sin embargo, tal y como señala la pieza del diario.es, la aprobación de una exportación no impide que ésta sea revocada. Según el Real Decreto 679/2014, por el que se aprueba el Reglamento de Control del Comercio Exterior de Material de Defensa, las autorizaciones pueden cancelarse si se observan, cito textualmente, indicios racionales de que el material puede usarse en acciones que perturben la paz, que puedan exacerbar tensiones o en situaciones de violación grave del derecho internacional o de los derechos humanos. No hay excusa. Con voluntad política se podría haber revocado perfectamente la orden. Además, según datos del Centre de l'Ast, desde el pasado 7 de octubre, España ha seguido comprando material militar y cerrando nuevos acuerdos y contratos con compañías armamentísticas de Israel. El 15 de diciembre, por ejemplo, se adjudicó un contrato de más de 576 millones de euros para el suministro de un sistema de lanzacohetes para un proyecto conjunto con dos empresas españolas. El 22 de noviembre se adjudicó por 237 millones a otra compañía israelí el suministro de 168 sistemas de misiles anticarro y se adquirieron de Israel inhibidores de frecuencia para las Fuerzas Armadas por valor de 1,4 millones. Al día siguiente, el 23 de noviembre, se cerró otra adjudicación de tecnología militar por valor de 82.600 euros. Al cabo de una semana se formalizó otro contrato de tecnología militar con otra empresa de Israel, esta vez por valor de 3,7 millones de euros. Eso es lo que cuenta el diario.es en su pieza. A pesar de que había informaciones suficientes para constatar el genocidio que estaba cometiendo Israel en Gaza, la venta de armamento continuó, las adjudicaciones a empresas de defensa israelíes no se detuvieron y la compra de material militar tampoco se interrumpió. Todo esto, ojo, podría ser un crimen de guerra. Sí, recordemos que el fallo provisional de la Corte Internacional de Justicia, que establece como verosímil la posibilidad de que Israel haya cometido genocidio en Gaza, abre también la puerta a evaluar posibles responsabilidades de los países que facilitan armas o facilitan apoyos diplomáticos a Israel. El máximo tribunal de la ONU cita, de hecho, en su resolución el artículo 3 de la Convención sobre Genocidio relativo al concepto de complicidad. Además, tal y como ha señalado la relatora de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, Francesca Albanese, el acuerdo económico existente entre la Unión Europea e Israel establece en su artículo número 2 como condición necesaria para el cumplimiento el respeto de los derechos humanos. Es decir, que la apreciación de genocidio por parte de la Corte Internacional de Justicia obligaría a la Unión Europea a suspender este acuerdo. En los Países Bajos, por ejemplo, un tribunal ha dado un plazo de 7 días al gobierno para que detenga el comercio de armas con Israel. Es la respuesta de la justicia a una demanda de varias organizaciones humanitarias que han acusado al Estado neerlandés de ser cómplice de las violaciones del derecho internacional y corresponsable del castigo colectivo contra la población civil en la Franja de Gaza. Ojalá la presión de la sociedad civil empuje también a los gobiernos de otros países a detener el comercio de armas con Israel. Muchas gracias, Sara. No vamos por ellos, no paran. Esos son así desde siempre. No paran de matar niños palestinos y de mandar armas a Israel. Que esas armas que manda el gobierno español para matar niños palestinos, que es una vergüenza. Adelante. Vamos, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Un Mohamed Ouda, de 67 años, está sentada sobre una piedra con la mano apoyada en la mejilla frente a su tienda de campaña en Rafah.
Abandonamos nuestros hogares en la ciudad de Gaza y huimos a Nuseirat. Nos desplazaron a la fuerza, no voluntariamente, después de que Israel nos amenazara para que nos fuéramos al sur. A mí me sacaron de mi casa. Ojalá no lo hubiera hecho nunca. La situación ha llegado al punto de que vivo en un trozo de lona. Este testimonio es parte de la crónica publicada ayer en Contexto por Mahmoud Mustafa y da cuenta de lo que ha sido realmente la expulsión forzada hacia Rafah de más de 1 millón de palestinos de toda la mitad norte de Gaza. Y digo realmente porque Israel construyó un eufemismo exitoso, que se sigue utilizando, lo escuchábamos antes en la sección de Sara, para disfrazar lo que a todas luces es una limpieza étnica en forma de misión humanitaria. Ese eufemismo era evacuación, ¿recuerdan? Según la RAE, evacuar es desalojar a los habitantes de un lugar para evitarles algún daño. Un término positivo que significa un intento de salvar la vida a la gente, de protegerla en un lugar seguro, utilizado para camuflar una expulsión por la fuerza de población de su territorio para poder ocuparlo y potencialmente anexionártelo. Y un término que además convertía automáticamente a todos aquellos palestinos que se negaran a ser expulsados de sus hogares en culpables de sus propios asesinatos. Porque claro, si te quieren evacuar para protegerte en un lugar seguro y te niegas, pues a partir de ese momento, pues si te matan es tu culpa, ¿no? Un lugar seguro, Rafah. Una ciudad de frontera convertida primero en un campo de refugiados con más de 1 millón de personas hacinadas bajo bolsas de plástico que hacen la ave de tiendas de campaña y después ya directamente convertida en un campo de exterminio que ha sido bombardeado, quién sabe si con bombas españolas, y que ahora podría ser invadido de forma inminente. Ese era el lugar seguro que planteó Israel en su mentira criminal de la evacuación. Y lo que está sucediendo allí ahora, pues debería pesar sobre la conciencia de todos aquellos medios de comunicación internacionales que le compraron acríticamente a Israel su propaganda en este punto. Conviene no olvidarlo. Televisión Española. Israel da 24 horas para la evacuación de 1,1 millones de civiles del norte de Gaza. New York Times. Israel pide evacuar a más de 1 millón de personas y el pánico cunde en Gaza. Euronews. Israel amplía la orden de evacuación del norte de Gaza hasta las 16 hora local. Otra de Euronews. Israel pide evacuar a la población del norte al sur de Gaza. El ejército pide la evacuación de todos los civiles de Gaza ciudad desde sus hogares hacia el sur por su seguridad y protección. El País. El ejército de Israel ordena la evacuación hacia el sur en 24 horas de más de 1 millón de habitantes en Gaza. El Periódico de España. El mapa de la evacuación de Gaza. ¿Por dónde pueden huir los palestinos? CNN. Israel advierte a civiles en Gaza que deben evacuar hacia el sur. Onda Cero. La complicada evacuación de Gaza, del norte de la franja hasta la frontera con Egipto. 20 minutos. Israel pide la evacuación en 24 horas de todos los civiles del norte de Gaza y jamás lo rechaza. Permanezcan firmes en sus casas. Bueno, hoy queda claro que todas estas empresas de comunicación que decidieron hablar de evacuación para calificar crímenes contra la humanidad colaboraron con la limpieza étnica. Si hubieran querido, podrían haber hablado de expulsión o de desplazamiento forzoso, por ejemplo, pero no, decidieron hablar de evacuación. Así es, y sí. Eso les convierte en cómplices de esa nueva Nakba y también de la situación actual de ese más de 1.400.000 seres humanos en Rafah, que ahora, insistimos, tras ser bombardeados, se enfrentan a una más que probable invasión terrestre de las tropas israelíes que, de producirse, podría ser la mayor matanza vista hasta ahora en Palestina. Así de claramente lo advertía Gideon Levy, uno de los pocos periodistas israelíes críticos que llaman las cosas por su nombre, desde las páginas del Haaretz, uno de los pocos diarios israelíes que se oponen a la operación militar de Netanyahu en Gaza. Artículo publicado ayer mismo y traducido al español por los compañeros de Contexto, lo citaba Pablo al principio. Una incursión israelí sobre Rafah será una catástrofe humanitaria sin precedentes. Lo único que podemos hacer ahora es pedir, suplicar, clamar, no entréis en Rafah. Una incursión israelí en Rafah será un ataque al campo de refugiados más grande del mundo. Arrastrará al ejército israelí a cometer crímenes de guerra de una gravedad que ni siquiera ellos mismos han alcanzado todavía. Si las fuerzas de defensa de Israel invaden Rafah, la ciudad se convertirá en un tanatorio, dice Gideon Levy. En estos momentos, allí hay alrededor de 1,4 millones de personas desplazadas que en algunos casos se refugian bajo bolsas de plástico convertidas en tiendas de campaña. La administración estadounidense, supuesta guardiana de la ley y la conciencia israelíes, ha condicionado la invasión de Rafah a un plan israelí de evacuación de la ciudad. Bueno, ¿y cuál sería ese supuesto nuevo plan de evacuación de Rafah según Haaretz? No existe ni puede existir tal plan, aunque Israel consiga idear algo, decía Gideon Levy. Es imposible transportar, lo escuchábamos al principio, a 1 millón de personas totalmente desamparadas, algunas de las cuales ya han sido desplazadas 2 o 3 veces de un lugar seguro a otro, lugares que siempre se convierten en campos de exterminio.
Dicho eso, Gideon Levy afirma que el ejército de Israel planteará desplazar forzosamente, evacuar a toda la gente que actualmente está refugiada en Rafah a Al-Mawasi. Al-Mawasi es un pequeño pueblo de menos de 1.500 habitantes en la costa sur de Gaza. Meter más de 2 millones de personas en un pueblo de menos de 1.500 habitantes. Como lo oyes, si los refugiados de Rafah son trasladados a Al-Mawasi, como propondrán las fuerzas de defensa de Israel en su plan humanitario, dice Levy, Al-Mawasi se convertirá en el escenario de un desastre humanitario como no hemos visto en la franja. Se supone que toda la población de la franja de Gaza, 2,3 millones de personas, debe evacuarse en un espacio de 16 kilómetros cuadrados, aproximadamente del tamaño del aeropuerto internacional Ben Gurion. Toda Gaza en el espacio del aeropuerto, imagínense, dice Gideon Levy. Amir Ahash ha calculado que con que 1 millón de personas vayan a Al-Mawasi, la densidad de población allí será de 62.500 personas por kilómetro cuadrado. No hay nada en Al-Mawasi, ni infraestructuras, ni agua, ni electricidad, ni vivienda, solo arena y más arena para absorber la sangre, las aguas residuales y las epidemias. Pensar en esto, dice Levy, no solo hiela la sangre, sino que también muestra el nivel de deshumanización al que ha llegado Israel en su planificación. Se derramará sangre en Al-Mawasi como se ha derramado recientemente en Rafah, el penúltimo refugio seguro ofrecido por Israel. El servicio de seguridad Shin Bet dará con algún oficial afiliado a Hamas al que habrá que eliminar lanzando una bomba de 1 tonelada sobre el nuevo campamento de tiendas. Los corresponsales militares nos contarán con los ojos brillantes el maravilloso trabajo que están haciendo las FDI para liquidar al alto mando de Hamas. Esta emergencia, concluye Levy, es más grave que cualquier otra durante esta guerra. Pues tremendos los augurios de Gideon Levy sobre lo que podría implicar una invasión de Rafah. ¿Y qué dice este periodista sobre cómo se ve todo esto desde la opinión pública israelí? Pues es interesante ese punto. Dice Gideon Levy que el sector concienciado de la comunidad israelí, que por desgracia hay que decir que es muy minoritario, busca fuentes de información que no sean las emisoras de aquí, que son caramelitos para los soldados, dice, y que se hacen llamar canales de noticias. Vean imágenes de Rafah en cualquier cadena extranjera, no verán nada en Israel y comprenderán por qué no se puede evacuar. No verán nada en Israel. Bueno, así es como se explica que según una encuesta hecha a mediados de enero, el 95% de los judíos israelíes piensan que su ejército está utilizando una fuerza insuficiente o apropiada en Gaza, frente a solo un 3,2% que piensa que se está usando una fuerza excesiva. No verán nada en Israel, decía Gideon Levy. Claro, así es como se fabrica el consentimiento para un genocidio, con propaganda y con el control de la información. Y cualquier sociedad, por adultos y librepensadores y buena gente que se crean sus miembros, puede ser convertida en cómplice de un genocidio si está infectada con el virus del colonialismo y del racismo y si está sometida el tiempo suficiente a los mensajes adecuados. Una vez más, la realidad lo demuestra, ahí están los datos. Por eso yo personalmente no estoy de acuerdo con quienes plantean que ver en las redes sociales, como estamos viendo todos los días, imágenes y más imágenes de niños muertos, es algo que nos insensibiliza y nos hace inmunes al horror. Algo de eso puede haber, sin duda, pero yo creo que lo fundamental no es eso. Lo fundamental es que estar expuestos a esas imágenes, a la verdad de lo que pasa, es lo que rompe el consentimiento. Ese es el efecto principal y por eso en países como España, por ejemplo, hay mucha gente cada vez más que se opone a lo que está haciendo Israel en Gaza. El gobierno de Israel es perfectamente consciente de esto, es perfectamente consciente de esa importancia absolutamente crucial que tiene la información y el relato que se propaga en los medios y les sigue preocupando muchísimo qué se cuenta y qué no se cuenta, tanto hacia adentro como hacia fuera de sus fronteras. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. Editorial de hoy del Jerusalem Post sobre esta agresión militar contra Rafah. A pesar de la calumnia y la complicidad mundial, las FDI seguirán trayendo rehenes a casa. Este es el titular del editorial, que dice: la operación muestra cómo la dedicación y la determinación han dado sus frutos en esta guerra contra una cruel organización terrorista genocida. En una operación meticulosamente planificada y ejecutada, las fuerzas israelíes rescataron a rehenes de Rafah en la frontera egipcia en el sur de Gaza. Esta operación esencial llena nuestros corazones de orgullo por Israel y aumenta nuestra determinación de traer a casa a los 134 rehenes restantes. En Rafah, como en otras partes de la Franja de Gaza, Hamas se ha rodeado de más de 1 millón de escudos humanos. Basa sus fuerzas cerca de hospitales, construye centros terroristas bajo las instalaciones de la UNRWA y en todas partes hay un sitio civil bajo el que Hamas intenta esconderse. Bueno, pues todos los ingredientes de la propaganda sionista juntos en el mismo editorial. Épica belicista, civiles como escudos humanos, hospitales, edificios
residenciales o edificios de la ONU marcados como objetivos militares cualquier palestino identificado como terrorista, etcétera. Todos puestos uno detrás de otro, y quien diga lo contrario es Hamás también, porque sigue el Jerusalem Post. Mientras ocurría, Hamás y los medios de comunicación pro-Hamás en la región y en línea acusaban a Israel de atacar civiles en Gaza y difundían rumores sobre pérdidas de las FDI. Hamás organizó a seguidores en el extranjero, muchos de ellos activos en las redes sociales, y difundió narrativas falsas sobre Rafah. Hamás ha cometido crímenes contra la humanidad durante demasiado tiempo y su intento de conservar el poder en su último reducto, Rafah, es evidente y debe ser frustrado. Nuestro rescate de rehenes pone de manifiesto la amenaza que Hamás representa para la vida de los rehenes cuanto más tiempo se mantenga en esta zona clave a lo largo de la frontera con Egipto. Es esencial continuar la acción del ejército para localizar más rehenes y expulsar a Hamás de allí. En fin, veamos un ejemplo también de este tipo de propaganda en la televisión. Now, the fact that 2 hostages were being held in Rafah, this only strengthens Israel's claim that Rafah has really turned into a Hamas stronghold and highlights the need for the IDF to operate there. Do you think that this operation will help to convince and to show the international community that has expressed opposition or concern that operating in Rafah is necessary to eliminate Hamas, free the hostages, and ultimately end this war? El hecho de que hubiera 2 rehenes en Rafah refuerza la denuncia de Israel de que Rafah realmente se ha convertido en un bastión de Hamás y subraya la necesidad de actuar ahí, dice la presentadora. Que además añade: ¿cree entonces que esta operación servirá para mostrar a la opinión pública internacional que actuar en Rafah es necesario para liberar a los rehenes, acabar con Hamás y, en último término, acabar con esta guerra? En fin. Lo de siempre, bombardearon a niños bajo bolsas de plástico, porque no se les puede ni llamar tiendas de campaña, porque hay que acabar con Hamás. Seguro que había túneles debajo de las bolsas de plástico, y bombardean Rafah para acabar con la guerra, claro. La guerra es la paz. En fin, toda esta propaganda en los medios israelíes viene acompañada también de otras cositas. Noticia en Al Mayadin. El Parlamento de Israel aprueba un proyecto de ley que castiga con hasta 5 años de prisión la negación o minimización de la narrativa israelí del 7 de octubre. La única democracia de Oriente Medio, le llaman. En fin, el relato al interior de Israel ya veis que lo tienen más que controlado, y quien tenga alguna duda que recuerde los datos de esa encuesta que dio antes Ina. Y el relato hacia afuera, como decía, les preocupa, y les preocupa mucho, en especial el que reciba la ciudadanía de Estados Unidos. Ayer, al mismo tiempo que el ejército sionista bombardeaba Rafah, se jugaba en Estados Unidos la final de la Super Bowl, que es uno de los eventos televisados con más audiencia del mundo, 200 millones de personas. Bueno, pues resulta que el Estado de Israel pagó $7,2 millones para poner un anuncio de 30 segundos en una de las pausas de la retransmisión. $200.000 por segundo de vídeo. Dale al play, Xavi. To all the dads, the funny ones, the silly ones, the strong ones, the adventurous ones. To all the dads held in captivity by Hamas for over 120 days, we vow to bring you home. En fin, si algo revela que Israel haya pagado $200.000 por segundo para poner este anuncio en la Super Bowl, es que están nerviosos y que les preocupa mucho cómo está evolucionando la visión de este genocidio fuera de Israel. Por eso hay que seguir movilizándose. Gracias, Manu. Ellos por sí solos no van a parar, pero tenemos que seguir exigiendo a nuestro gobierno que corte las relaciones ya con este Estado genocida como una forma de castigo y de sanción para que pare de matar a niños, a mujeres, a ancianos, a hombres y que siga cometiendo un genocidio del cual nos está haciendo cómplices. Adelante, Ina. Vamos, Xavi. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. Torres de vigilancia, vallas inteligentes, drones, cámaras policiales que reconocen la identidad de la gente incluso cuando ésta va cubierta con un pañuelo, o aplicaciones que ayudan a localizar y eliminar los objetivos. En las últimas décadas, Israel no solo ha adquirido armamento extranjero por valor de miles de millones de dólares para sus guerras contra los palestinos, sino que desarrolló cantidad de armas propias y tecnologías de control propias que ha vendido a cientos
145 países del mundo. En 2001 exportaron productos de defensa por un total de 2.500 millones de dólares y en 2022 por unos 12.500 millones. Tel Aviv lo vende como probado en combate y ya podemos deducir dónde, cómo y contra quién se prueba. Además de campo de concentración, Gaza es también un laboratorio y un campo de pruebas para la maquinaria de guerra israelí. A nivel global, Israel se convirtió en uno de los principales proveedores de tecnologías de espionaje y material de defensa. Pegasus es lo primero que se nos viene a la cabeza a todas cuando pensamos en estos temas, pero no es ni de lejos lo único. Parece que esto no habría sido posible sin la ocupación de las tierras palestinas. Así lo sostiene el periodista judío australiano Antony Loewenstein en su libro titulado El Laboratorio Palestino, que en España lo publicó la editorial Capitán Swing. El libro, según su autor, es una advertencia del terrorífico mundo que podría nacer si el etnonacionalismo de estilo israelí continúa su ascenso. Con documentos secretos, reportajes desde el terreno y entrevistas, Antony Loewenstein demuestra cómo a lo largo de más de 50 años la ocupación de Gaza y de Cisjordania ha proporcionado una experiencia única en lo referente al control de la población. Es decir, años de amedrentamiento de palestinos con checkpoints y torres de vigilancia, con encarcelamientos arbitrarios y torturas, ahora son monetizados a nivel internacional. De ahí surgen distintos tipos de software, desde el propio Pegasus, que hackeó teléfonos de políticos, periodistas, empresarios y líderes globales por el mundo, hasta drones que la Unión Europea usó para vigilar a los refugiados en el Mediterráneo, o torres inteligentes que ayudan a las autoridades fronterizas de Estados Unidos en su labor de deportar migrantes. El Ministerio de Defensa de Israel incluye la Dirección de Investigación y Desarrollo de Defensa, que tiene varias subdivisiones que entre todas funcionan como incubadoras de startups militares, empresas emergentes que reciben financiación estatal para el desarrollo de diferentes productos bélicos que luego son usados en los conflictos por todo el planeta. Siempre después de ser probadas, eso sí, sobre el terreno, es decir, en Gaza. Ese es el caso de, por ejemplo, la compañía israelí Elbit Systems, que produce sistemas de vigilancia con cámaras, luces, sensores, torres, vallas, inteligencia artificial, etc. Primero fueron probadas en Gaza y luego instaladas en el desierto de Arizona para impedir el paso de los migrantes desde México a Estados Unidos. De hecho, cuenta Loewenstein en su libro que los 3.000 kilómetros de la frontera entre México y Estados Unidos se convirtieron en el principal expositor de las capacidades de la tecnología de vigilancia israelí. En 10 años, Estados Unidos habría desembolsado entre 500 y 700 millones de dólares en las instalaciones de Elbit Systems. En 2014, el gobierno de Barack Obama les compró tecnologías por valor de 148 millones de dólares para militarizar la frontera con México. Decía un analista de Al Jazeera en aquel entonces que si les pagaran a los migrantes para que no vinieran, probablemente les saldría más barato. Desde que las torres de vigilancia israelíes empezaron a escudriñar la frontera sur de Estados Unidos, el número de expulsiones en caliente se disparó, obviamente, pero esto no es lo más grave. Lo más grave es que todos esos cacharros provocan que la gente busque otras vías de cruzar la frontera, que suelen ser más peligrosas todavía si cabe. Así, junto con las deportaciones, se disparó el número de muertes de migrantes. Según un estudio de Earlham College y la Universidad de Arizona, entre los años 2006 y 2020, los fallecimientos de migrantes intentando cruzar la frontera, pasando desapercibidos, aumentaron en un 643%. Tecnologías supuestamente de defensa probadas en Gaza con los palestinos permanentemente monitorizados y humillados, exportadas a los Estados Unidos con el mismo objetivo y el mismo resultado: centenares de muertos pobres que incrementan las ganancias de las empresas armamentísticas. Y así durante décadas. Durante décadas, literalmente. Uno de los primeros clientes de Israel fue la Junta Militar de Guatemala entre los años 70 y 80. Para los genocidas guatemaltecos, Israel se convirtió en el principal proveedor de armas. Miles de unidades de fusiles, decenas de aviones, ametralladoras, cartuchos, todo ello para usarse contra sindicalistas, militantes, campesinos, activistas. Eso sí, su ayuda fue más pronunciada en las tareas de contrainsurgencia. El investigador guatemalteco Rolando Orantes
martes cita en un artículo de El Salto un reportaje de un periodista israelí escrito en 1987 precisamente sobre ese lado de la cooperación de la industria militar israelí con el Estado de Guatemala. Instalaron una red de inteligencia que ya había sido probada en Cisjordania y Gaza, diseñada simplemente para aplastar a la guerrilla, y aconsejaron tratar a los indígenas como nosotros tratamos a los palestinos. No confíen en ninguno de ellos. La red de inteligencia incluía un centro de análisis que había sido instalado por técnicos israelíes de las industrias electrónicas Tadiran. Por ese centro pasaron datos de más del 80% de la población guatemalteca. Desde allí se monitoreaban los movimientos de la guerrilla o el uso de agua o energía. Un uso de electricidad o de agua en exceso indicaba el funcionamiento de imprentas clandestinas o la presencia de demasiadas personas en una sola casa. Sirviéndose de esos datos se enviaban escuadrones de la muerte y se desmantelaba todo. En los años 80, gracias a esas herramientas de defensa importadas, el número de muertes selectivas se multiplicó de forma demencial, cuenta Rolando Orantes. Y si seguimos de paseo por América Latina, no olvidemos el legado de consultores de defensa israelíes como Yair Klein, que colaboraron con los paramilitares colombianos. Lo denunciaba hace unos meses el propio presidente Gustavo Petro, y en este programa os contamos cómo los asesores del ejército israelí y los agentes del Mossad entrenaban directamente a paramilitares y aconsejaban al gobierno colombiano en las tareas de contrainsurgencia. Rafi Eitan, agente del Mossad, contratado por el presidente Virgilio Barco Vargas, ideó el plan de exterminio de la Unión Patriótica, partido de izquierdas diezmado a principios de los años 90 con el asesinato de miles de sus militantes en un episodio de genocidio político, tal y como lo reconoció la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Consejos testados primero en Palestina y con población real, claro. Consejos que a lo largo de años van perfeccionando, pero cuya esencia permanece intacta. Exterminar a una parte de la población molesta, ya sean migrantes, guerrillas, sindicalistas o gente de una nación que no nos gusta. Para todas esas tecnologías, Israel ha estado recibiendo generosísimas ayudas desde Estados Unidos, siendo el principal receptor global de las mismas. Los recursos se han dedicado al área de innovación, de manera que cada tanto se nos sorprende con tecnologías punta de defensa nuevas y variadas. Al final, cuando tienes garantizado un constante goteo de millones procedentes de Estados Unidos, puedes permitirte inversiones en toda startup que desarrolle más cacharros de vigilancia, más herramientas de monitoreo y más cúpulas de hierro. Mantener durante años a toda una población bajo un régimen de apartheid en esta situación es toda una ventaja competitiva, pues el ciclo no se interrumpe en ningún momento. Producción, prueba en condiciones reales y venta. Gaza como una feria del armamento. Gracias, compañera. Estamos hartos de esta situación, necesitamos que hagan algo porque necesitamos que pare este genocidio, no nos está dejando vivir, no tenemos vida normal desde que ha empezado todo esto. Queremos que pare ya, por favor, haced algo para que pare ya. No queremos más muertos inocentes, más civiles inocentes que están muriendo por sobrevivir. Hoy nos acompaña Yone Belarra, secretaria general de Podemos. Yone, bienvenida una vez más a La Base. Encantada, Pablo, ¿cómo estás? Quería preguntarte, ¿qué opinión te merece que se haya sabido que el gobierno español, después de haber dicho que no iba a suministrar material militar a Israel, efectivamente se haya sabido que ha seguido suministrando armamento? Pues te diría que no me sorprende en absoluto, porque el ejercicio de hipocresía que está haciendo el gobierno de España con esta cuestión es enorme. Piensa que el ministro de Exteriores se pasó toda la comparecencia explicando que no iba a vender armas a Israel. Ahora hemos descubierto que era mentira, simplemente, que han estado haciéndolo a pesar de que dijeron que no lo harían. Pero es que la otra parte de la comparecencia obviaba que España lleva comprando material militar a empresas filiales israelíes durante muchísimos años y que solo en el año 2023 compramos material militar a Israel por valor de 300 millones de euros, que es un dinero que obviamente sirve para financiar el genocidio que el Estado de Israel está cometiendo contra los palestinos y las palestinas. Por tanto, a mí me parece que este gobierno, como suele estilar el PSOE, dice palabras que suenan bien, dice cosas
que si se cumplieran no estarían mal, pero que a la hora de llevarlas a la práctica, pues te encuentras en que, bueno, como dicen ahora las redes sociales, you have been PSOE. Este fin de semana hay una manifestación, teóricamente en favor del pueblo palestino, una manifestación en Madrid, pero es un tanto extraña. Faltan de la convocatoria buena parte de los colectivos pro-palestinos que han llevado la iniciativa en todas las movilizaciones que se han producido hasta ahora, y sí la convocan, sin embargo, los partidos del gobierno. ¿Crees que esa es la razón por la que en el manifiesto de esta movilización del fin de semana no se hable de genocidio y no se exija nada al gobierno español? Bueno, toda la organización de esta manifestación ha sido sorprendente, por llamarlo de alguna manera, pero sí, a mí me llama la atención que partidos como Sumar o como Izquierda Unida firmen un manifiesto en el que ni siquiera se habla de genocidio contra el pueblo palestino y ni siquiera se piden acciones concretas al gobierno, ¿no? Yo creo que, bueno, esos partidos tendrán que responder a esas preguntas mucho mejor que yo. A mí, Pablo, lo que me preocupa es que mucha gente va a ir a esa movilización sin ser consciente de cómo es el manifiesto que la convoca, y yo creo que eso también hay que arroparlo y hay que acompañarlo. Hay muchísima gente en España que quiere que termine este genocidio, que quiere que el gobierno haga acciones concretas. Y quizás lo que va a ocurrir el sábado es que si finalmente concurren o acuden a esta manifestación ministros o ministras del Partido Socialista, pues se encuentren con que hay mucha gente en esa manifestación reivindicando lo que no quieren escuchar, precisamente el fin del genocidio y precisamente acciones concretas como que no mientan, que dejen de vender armas a Israel o que respalden de una vez por todas esa denuncia de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, que yo creo que es evidente que es algo que, si hubiera voluntad política, el gobierno de España mañana mismo podría acordar en un Consejo de Ministros. Yone, te quiero preguntar también por las elecciones europeas que se acercan, unas elecciones muy importantes para Podemos, que van a estar marcadas por un contexto de crecimiento de la ultraderecha en toda Europa, ultraderecha que gobierna en Italia, que lidera las encuestas en Francia y en Alemania, y también por la guerra de Ucrania y por el genocidio en Palestina. ¿Hasta qué punto la posición de Europa con respecto a Palestina puede ser, a tu juicio, uno de los temas más importantes en la campaña de las europeas? Bueno, desde mi punto de vista este va a ser un tema central, no solo por el genocidio que estamos viendo en Palestina, sino también por la vinculación, por la participación que ha tenido Europa en la guerra de Ucrania, ¿no? En ambos casos, nuestra posición ha estado marcada por hacer seguidismo a la posición que los Estados Unidos de América han marcado con cada uno de los conflictos. Yo creo que esto va a ser un tema crucial, porque lo que nos vamos a jugar en estas elecciones es si vamos a poder construir una España de paz, un país en paz que apueste por el feminismo, que apueste por el ecologismo y la justicia social, o si vamos a continuar por una senda que en realidad es la del régimen de guerra, que no lleva más que ampliaciones de gasto militar y sobre todo a una lógica social por la cual hay algunas vidas que no valen, como en este caso las vidas de los palestinos y las palestinas, con las que se puede hacer cualquier cosa porque lo está haciendo un aliado de los Estados Unidos, y también, pues como es evidente que hay un parteaguas evidente entre quienes queremos una Europa que cuide de las personas, que igual que se va a dar también el debate sobre la austeridad en la próxima legislatura, o una Europa que ponga por delante de las vidas de las personas los intereses económicos. Ese va a ser el gran debate de estas elecciones europeas, y humildemente pienso que la posición que va a defender Podemos coloca del otro lado del parteaguas a la mayor parte de los partidos, no solo de la derecha, sino también de la socialdemocracia, que ha continuado, digamos que ha alentado este régimen de guerra tanto o más como las derechas y la ultraderecha. Yone Belarra, secretaria general de Podemos, muchísimas gracias por atender a La Base. Un placer. Buena tarde. Llegamos al final, los vamos a dejar con un temazo de los Dire Straits, Brothers in Arms. Hasta mañana.